Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión, gracias por ayudarnos, gracias por enrutarnos, gracias, Cristo Jesús, por amarnos tantos. Bueno, estoy aquí una vez más con el mismo objetivo y es el que juntos aprendamos de las Sagradas Escrituras, avancemos en fe y nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer un libro nuevo para nosotros, pero muy antiguo para muchos. Y este es el libro de Levítico. Pues en este libro vamos a escudriñar acerca de las acciones, de las prácticas, de todas esas ceremonias, de esos ritos que solían hacer los judíos o israelitas en el tabernáculo de reunión. Ya leímos Génesis, Éxodo, donde pudimos apreciar la elaboración y los detalles con la que fue creado este tabernáculo. Los 3 compartimentos, todos los diversos utensilios, aquellos altares, y hoy se va a hablar de uno de los 5 sacrificios que solían hacer en el tabernáculo de reunión, y es el sacrificio del holocausto, en el altar del holocausto. Entonces, vamos a esta lectura a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Hago paréntesis. Aquí vemos que antes de la elaboración del tabernáculo, Dios llamaba a Moisés a hablar desde el monte Sinaí. Pero ya como fue construido este santuario, entonces, pues lógicamente sería desde este lugar, dice aquí. Entonces comenzaron los ritos y vemos que los hijos de Israel colocan las manos sobre la cabeza de estos animales. Y vemos que aquí hay una serie de animales que no son salvajes, sino animales pacíficos, porque tienen una connotación en cuanto a lo que se refiere, porque todo esto es tipo y sombra de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer animal que es tomado aquí, de acuerdo a lo leído, pues es un toro. Macho, dice aquí, macho. Vacuno, pero macho. Bueno, continuamos con la lectura. Dice aquí también que es para expiación de ellos. Es decir, que ellos tenían que pedir perdón por sus pecados, consagrarse. Y es así. Este rito nos demuestra que Dios es tan santo y justo que Él no ignora el pecado, sino que el pecado tiene unas consecuencias, pero Dios aún así muestra los métodos para estar en paz con Él, para que el ser humano esté en paz con Él. Y uno de los métodos es que ellos solían hacer antes de que Jesús viniese aquí a la tierra, porque ya hemos aclarado de que Jesús es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Vamos a continuar, por favor. Dice así el verso 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión.
y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Continúo. Si su ofrenda para el holocausto fuere de rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Continuemos. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocaustos es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bueno, hemos visto aquí, ¿verdad? Hemos visto unos animales que son tomados para hacer este ritual. Y todo es para el perdón de los pecados o la consagración de los hijos de Israel. Estos animales, hemos mencionado un toro, mencionado una oveja o cabra y palomas. Y todo esto nos señala a Jesús, que es el Cordero que había de venir y morir por los pecados de toda la humanidad. Pero vemos que este toro pues nos indica el esfuerzo, el trabajo, el servicio de nuestro Señor, que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo de manera esforzada. Y esa oveja también nos indica que Jesús iba a ser obediente, sumiso a la voluntad de su Padre. Y si era cabra, ese cabra nos está indicando también de que iba a ser nuestro Señor Jesucristo el sustituto, que iba a sustituirnos a nosotros, que Él Él iba a morir por nosotros, porque recordemos que los pecados para Dios no son ignorados. Como Él es justo, alguien debe pagar a alguien para poder restablecer nuestra comunión con Dios. Y esas palomas también nos indican de que el Señor es un ser del cielo, que vino del cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, lo entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Entonces, aquí vemos toda esta enseñanza, nos tipifica la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos corroborarlo, lo que se está diciendo cuando el apóstol Pablo, israelita por cierto, hace mención de este tipo de rituales en el libro de Hebreos capítulo 9, y dice así: ahora bien,
Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces, ¿quién hizo esto? Jesús. Por eso el día que nuestro Señor Jesucristo muere, porque Él muere en un día en que se celebra la Pascua allá en Jerusalén. Ese día, ese mismo día, muere como cordero. Y dice la Escritura que el velo, que es el velo del lugar santísimo en el tabernáculo, se rasgó de arriba abajo, dando indicio de que ya Él entró de una vez y para siempre a ese lugar y murió y derramó su sangre por todos nosotros, ¿cierto? Y ya no hay que volver a repetir esos ritos de llevar un toro, de llevar una oveja o una paloma para pedir perdón por mis pecados. Jesús, ya Él entregó su vida por mí, Él derramó su sangre, una sangre perfecta, un cordero perfecto, sin pecado, inmaculado, y lo hizo para que yo tenga eterna redención. Vamos a darle gracias a Dios. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos tanto. Muchas gracias, Señor. La honra y la gloria son para ti. Vives por siempre, Señor. Vives por los siglos de los siglos. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Eres lo más grande y poderoso que puede existir. Y la gloria y la honra son para ti. Bendigo a estas personas, bendigo a esta familia, bendigo al que me escucha. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Envíe esa palabra sobre ellos, porque nosotros tenemos vida en la boca, dice la Biblia. Y también tenemos muerte, pero yo la uso para dar vida a esas personas que me escuchan. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor.